Muy buenas tardes. Como siempre, sean bienvenidos a este espacio organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Hoy tenemos la presentación de un libro con un tema muy importante, justamente que hoy estamos celebrando en el Perú el Día del Juez, a quienes hacemos llegar nuestro saludo, por cierto, a través de estos medios de comunicación que tenemos de parte del Colegio de Abogados de Arequipa. Y decía que tenemos un tema muy importante justamente eh, con la presentación de este libro que tiene pues referencia a la administración de justicia. El libro titulado La factura de la injusticia, que es obra del doctor Juan Mora Sanguinetti, quien es nuestro invitado de hoy. Así es que quiero presentar a quienes estamos hoy en la presentación de este libro. Primeramente, por supuesto, al doctor Juan Mora Sanguinetti, quien es economista titulado en el Banco de España, Eurosistema, donde también es uno de los 12 miembros electos del Comité Nacional de Empresa y fue presidente de la Asociación de Economistas. También es abogado, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y vicepresidente de ENACTIV, que es Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC. Ha sido profesor invitado de análisis económico del derecho en la EAE, en la Universidad Complutense de Madrid y en CUNEF. En 2010 y 2011 fue economista en la OCDE. Previamente trabajó en Arthur Andersen Deloitte y en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III. Es licenciado en Derecho y en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y obtuvo el Premio Extraordinario de Derecho y también el Premio al Mejor Expediente Académico en la doble titulación. Realizó un máster de investigación en Economía en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Con él, nos acompaña Fabio Núñez del Prado, quien es abogado por la PUC, con maestría en la Yale Law School. Francisco Segarra Valencia, abogado por la PUC, con maestría en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca. Bien, desea que este libro tiene aspectos muy importantes que están referidos a la administración de justicia, pero hoy tenemos justamente a nuestro invitado, que es el doctor Juan Mora Sanguinetti, quien pues vamos a conocer un poco sobre los aspectos más resaltantes que tiene sobre el libro y sobre la obra también, cuál es el impacto que tiene en la administración de justicia. Doctor Juan Mora Sanguinetti, sea bienvenido a este espacio, le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, en primer lugar, por haberme invitado. Evidentemente, es unas gracias que extiendo a todo el Colegio de Abogados de Arequipa por la organización. Tengo, evidentemente, un agradecimiento especial a Francisco Segarra por la organización de la invitación, por haber tenido tan buena atención en todo momento y haber realizado este puente que nos une desde el Perú hasta España. Yo les saludo en este momento desde Madrid. En esta parte del mundo es de noche, así que al menos en este verano tan duro, por lo menos en España, hace un poquito menos de calor. Igualmente saludo con mucho aprecio a Fabio Núñez del Prado, con el cual vamos a compartir hoy el debate y sin duda espero que entre todos compartamos un buen intercambio de información. Bueno, pues voy a por ello. Ya les indico que voy a ocupar más o menos un tiempo de 20 a 25 minutos, en los que presentaré, como no puede ser de otra manera, unas cuantas ideas principales de las que trato en este libro, que no es otro que el denominado La factura de la injusticia, Sistema Judicial, Economía y Prosperidad. Claro, especialmente aplicado a España, que es el lugar en el cual yo estoy colegiado como abogado y en el cual yo hago investigación como economista, ¿no? Sin duda, sí les indico que el libro, al fin y al cabo, lo que hace o lo que intenta es analizar las consecuencias económicas y sociales de que la justicia funcione bien o mal en un país. Me centro mucho en el caso de España, pero evidentemente en el libro hablo de muchos países y sí les digo algo, las conclusiones, la estructura de pensamiento, las reflexiones y seguro posiblemente muchos de los argumentos sean hasta cierto punto trasladables al debate en Perú y sin duda sería de mucho interés para mí también escuchar hasta qué punto los problemas en los cuales yo voy a expresarme de alguna manera se reflejan o no se reflejan en el caso de Perú. Sin duda, posiblemente tengamos tiempo de hablar de esto en las intervenciones y posiblemente en el coloquio, en el debate posterior. Bueno, pues vamos directamente a por ello, ¿no?
como les decía, la obra tiene que ver, por tanto, con derecho y con economía y con las consecuencias sociales y económicas de que la justicia funcione como funciona. Sí les indico, y esto es importante, que yo estoy aquí a título personal y no en representación del Banco de España o del Eurosistema. Por tanto, mis opiniones son personales. Déjenme que les haga una pregunta de motivación. Ya verán, por tanto, que al fin y al cabo el debate es perfectamente trasladable. Entiendo que al caso del Perú y en general, además, por toda la información que tengo, nuestros sistemas jurídicos son bastante similares, lo cual es todavía mucho más trasladable el debate y, sin duda, el entendimiento de la problemática que al fin y al cabo venimos a hablar aquí. Y es, bueno, ¿qué es lo que pretendía discutir en este libro? Pues, sin duda, muchas veces como abogados, como profesionales del derecho, tenemos la intuición de que nuestra profesión, nuestro modo de actuar y, al fin y al cabo, también el ámbito en el cual nos relacionamos, que es el ámbito de la justicia, tiene unos impactos sociales y económicos. Bien, si bien esa intuición todos la tenemos, la importancia del derecho, sin duda, para el desarrollo económico es algo que creo que está ya muy establecido en las ciencias sociales, pero nos falta muchas veces, al menos en el caso de España y muchas veces en el caso de toda Europa, el traslado a datos y el traslado a reflexiones concretas de verdad cuánto importa y cómo es de importante el derecho y la justicia para el buen funcionamiento de una economía o de un país. Bueno, pues realmente, por tanto, en lo que he pretendido hacer con este libro, que está centrado en el caso de España, es contestar con datos sólidos, españoles, pero también internacionales, y con análisis estadístico, como digo, como ven al fondo de esta transparencia, intentar contestar preguntas como ¿cómo funciona realmente la justicia? Y digo realmente porque lo que hago es intento hablar de datos. ¿Cómo funciona la justicia medible en el caso de España, también en otros países? ¿Cómo se comparan los países entre ellos? Pregunta muy difícil porque, a pesar de la cercanía muchas veces de los sistemas jurídicos, no siempre las cosas son iguales. Hay que llevar mucho cuidado. Por ejemplo, en el caso de Europa podemos decir que bien el sistema español a nivel jurídico se parece mucho, por ejemplo, al italiano, al portugués, al francés, pero evidentemente hay especificidades nacionales. Y, bueno, pues hay que llevar cuidado con lo que se compara. Y si tenemos una idea, por tanto, de cómo funciona un sistema judicial, cabe pensar, por tanto, en analizar siempre, si es posible, con datos, por supuesto, y de forma objetiva, cuáles son los impactos económicos del funcionamiento de la justicia, sobre si afecta o no afecta a la competitividad del país, ya sea de España o si habláramos de Perú, con datos hablaríamos de Perú, y cabe preguntarse cuestiones importantes de cara a la profesión, pero también para la economía de un país, y es, por ejemplo, si ese país es muy o no litigioso. El caso de España, por ejemplo, ya veremos que es el caso de un país muy litigioso por muy distintas maneras, o muy sí. ¿Se ha cerrado? ¿Me escuchan? Sí. Sí, pero creo que tengo que volver a compartir, ¿verdad? La transparencia se ha perdido, ¿verdad? Sí, vamos a... Sí, ¿se ve correctamente? Perfecto. Bueno, pues les decía que bueno, vamos a trasladar todas las preguntas o todas las cuestiones posibles. Les digo que este debate es un debate que no es pacífico. En general, el debate de la justicia siempre es complicado. Me gustaría mucho que me comentaran cómo es de pacífico o de complicado en el caso del Perú. En el caso de España, el debate sobre la justicia es siempre realmente intenso, exacerbado, exagerado. Un ejemplo que pongo aquí, por ejemplo, es simplemente una imagen que evidentemente no es representativa, pero sí les habla un poco de la tensión con la que muchas veces se vive el debate de la justicia en España, que es, por ejemplo, un coche que se aparcó delante del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Andalucía, si no conocen España, pues es una región del sur de España, la más poblada del país. Y, bueno, ven el coche aparcado delante del Gran Tribunal en la ciudad de Granada, y básicamente un coche con un montón de protestas y un montón de quejas al respecto del funcionamiento de la justicia. Y, al fin y al cabo, la justicia, por tanto, en España es un tema que al fin y al cabo es muy pasional. De ahí que sea tan importante y tan interesante hablar de ella con datos y, de alguna manera, rebajar la tensión del debate. Bueno, pues déjenme que les diga algo. Vamos a ver. ¿Cómo de importante, como primera idea, es para
la economía que un país tenga un sistema judicial que funcione correctamente. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista jurídico, todos somos conscientes que un sistema judicial, al fin y al cabo, es un instrumento que realiza una doble labor para la sociedad, de inicio, visto a veces con gafas de economista, ¿no? Pero realiza una doble labor en cuanto que garantiza derechos y libertades, pero lo hace de dos maneras. Por un lado, lo consigue disciplinando las interacciones privadas. En otras palabras, cuando los ciudadanos o las empresas en el ámbito privado se relacionan, evidentemente es posible que se encuentren con situaciones de roturas de contrato. Es posible también que se encuentren expresamente con personas o empresas que contratan de forma malintencionada. Bien, el sistema judicial, al fin y al cabo, es una garantía para esas personas porque de alguna manera es capaz normalmente de disciplinar esas relaciones y al fin y al cabo, lograr resarcir a la persona, el contrato, la empresa daña. En ese sentido, es un elemento muy importante, como digo, de disciplina de las interacciones privadas. Pero también, desde un punto de vista económico, realiza una importantísima labor frente a los posibles excesos del sector público. Es, al fin y al cabo, el único límite que, de hecho, queda frente a lo que podríamos considerar una expropiación injusta. Evidentemente, no se observa en una sociedad desarrollada expropiaciones del tipo película, en la cual aparece el sector público y expropia inmuebles sin ningún tipo de justificación, ¿no? Pero también podremos denominar expropiación cuando el sector público de un país favorece unos intereses empresariales frente a otros de forma inapropiada. Eso también. Bien, en todo ello lo tenemos muy claro desde el punto de vista jurídico, sabemos que esas son las funciones básicas del sistema judicial y, bien, todo lo entendemos de esa manera. La cuestión es que es frecuente olvidar que, si bien esas perspectivas afectan de forma directa a las personas, los intereses de las empresas que litigan, es frecuente olvidar que el sistema judicial en su funcionamiento también importa para aquellos que lo litigan. Porque, de hecho, y aquí nombro a un premio Nobel de Economía, y ahí, por tanto, que podamos decir que caminamos sobre hombros de gigantes, podemos decir, siguiendo su estela, siguiendo sus argumentos, que el buen o mal funcionamiento del sistema judicial es, de hecho, la principal explicación de que en el muy largo plazo unas economías se encuentren desarrolladas y otras equilibradas. ¿En qué sentido? Bueno, básicamente el sistema judicial es, al fin y al cabo, el elemento representativo de la seguridad jurídica, de la fiabilidad. Y lo que nos dice todo el análisis económico, de hecho veremos que muy concreto también para el caso de España, es que, al fin y al cabo, en el largo plazo, aquello que de verdad consigue que las buenas acciones, como invertir más en capital, dotar de buen capital humano al país, buen capital físico, todo ello, al fin y al cabo, depende de la fiabilidad del país, depende de que todo eso eche buenas raíces en un país y eso depende mucho de la seguridad política. Por tanto, es esencial que el instrumento que puede lograr lo que es el sistema judicial funcione bien. Esa es, por tanto, un poco la idea guía y la idea general de todo este debate. Cabe, por tanto, aplicar este debate a un caso concreto. Podríamos hablar de Perú, pero, claro, en el libro publicado en España hablo mucho del caso español comparado con otros países que, en el caso de España, son realmente nuestra competencia directa, ¿no? Y, claro, si la justicia tiene esos impactos económicos tan importantes, que es el principal elemento de desarrollo de largo plazo de un país y, por tanto, es esencial, habría que entender con datos cómo funciona la justicia en un país determinado, concretamente el caso de España. Y les digo, sin aburrirles con detalles, porque sin duda los detalles muy concretos sobre el caso español no sean de tanto interés en este debate, pero sí les digo, por ejemplo, que es posible cuantificar una medida general de fiabilidad y de eficacia, que es la duración de los procedimientos, por ejemplo, ¿no? Y podemos llegar a tener datos y concretamente medidas que nos aproximen cuántos días en media se tarda en resolver un conflicto en el caso de España y cuántos días en media se tardan en resolver conflictos en otros muchos países del mundo. Al menos 3 fuentes distintas se han venido utilizando de forma usual. En el caso europeo, la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia. A nivel más internacional, todos los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la columna que ven, por ejemplo, en el primer cuadro, la última columna, la OCDE.
Ese fue un proyecto, de hecho, en el que yo colaboré a nivel de metodología y de práctica para construir esta comparación internacional, que no solo cubre Europa, sino también a muchos países del mundo, de todos los continentes. Y, por supuesto, el caso del Banco Mundial cuando desarrolló sus indicadores Doing Business, que, como saben ustedes, es un proyecto que ha desaparecido, que ha sido discontinuado, porque, de hecho, creo que todos los analistas veíamos problemas en él, en la cuestión de medición. En cualquier caso, sin duda fue un avance intelectual tener esos datos, ¿no? En fin, podemos hacer comparaciones y de esa manera poner en relación un país respecto de otros y de alguna manera tener en cuenta la situación de un país. En el caso de España, les digo, a nivel internacional y concretamente respecto a los países europeos o incluso relacionado con su familia legal, España tiene una duración media de los procedimientos. Cabe medir otras medidas, y eso les doy la idea del caso que quieran discutir sobre el caso de Perú, que usualmente a nivel metodológico y a nivel de la bibliografía internacional muchas veces el debate no solo habla de lentitud para medir la eficacia de un sistema judicial, sino también de otras medidas como coste o algo tan difícil de medir y tan etéreo como es la predictibilidad, que es un elemento que se suele medir muy usualmente, por ejemplo, a través del número de recursos que se observan en un sistema jurídico determinado de las resoluciones de una instancia en otra, ¿no? Eso te dice algo de la predictibilidad. En cualquier caso, les digo, a nivel de ejemplo para el caso de España, que como digo, sería muy interesante discutirlo por el caso del Perú, que España en general, a pesar de la mala imagen interior que tiene en España el sistema judicial, los datos de forma contundente y persistente nos señalan que España tiene un sistema judicial bastante medio a nivel internacional, tanto en coste como en lentitud, como en predictibilidad. Eso sí, les doy más ideas. No solo hay que ver los sistemas judiciales de forma global, también cabe pensar que cuando uno observa el dato general de un país como España, o posiblemente cuando observáramos el caso de Perú de forma global, es posible que esos datos medios escondan problemas relevantes o destacables. Por ejemplo, en el caso de España, un tema evidentemente que se puede hacer para muchos países, sería la cuestión de observar que la media, como suele pasar en estadística, puede esconder mucha información que no está tan clara. Un caso concreto del caso español es que, por ejemplo, España tiene graves problemas de diversidad judicial dentro del país. En otras palabras, hay lugares de España en los cuales la congestión judicial, y esto se refleja en la lentitud del sistema, es mucho más elevada que en otros lugares del país. Ven ustedes abajo, a modo de ejemplo, ya les digo que, por supuesto, entiendo que igual el caso de España no es el más relevante, en este caso del debate que tenemos hoy, pero les sirva como sugerencia o idea de los temas que sí se podrían realizar para el caso del Perú. Bueno, pues en este caso concreto, en el gráfico en forma de mapa que ven ustedes a la izquierda, están representadas las provincias en las cuales se divide el territorio español. Y los colores representan el grado de congestión. Cuanto más oscuro es el color, mayor es la congestión. Bueno, pues observa claramente que en España realmente hay dos Españas, ¿no? Hay una España mucho más azul, mucho más congestionada, que otra España mucho menos azul, más clarita, que está menos congestionado, en la cual cabe pensar que los juzgados y los tribunales funcionan de forma mucho más ligera, de forma mucho más rápida. Curiosamente, les digo como detalle de interés que usualmente cuanto más poblada está la provincia, mayor es la congestión. Lo cual puede ser, es un debate mucho más difícil que este y mucho más multifactorial, pero nos debería llevar a hablar posiblemente, entre otros factores, también de hasta qué punto están bien dotados los juzgados y los tribunales de cada lugar de España, teniendo en cuenta la población de cada lugar. También les digo algo, las comparaciones internas de un país, ya no internacionales, internas de un país, cosa que, como digo, también se podría hacer para Perú, nos permiten también observar la historia judicial del país. Y, por ejemplo, en el caso de España, se puede observar que muy en el largo plazo el sistema judicial español no avanza. Es decir, siempre está rotando, moviéndose alrededor de los mismos valores de congestión. Por ejemplo, alrededor de 2 puntos de congestión. Bueno, esto no es una buena noticia, sin duda, porque, por ejemplo, España es un país que con claridad, con sus graves problemas como todos los países del mundo, pero es un país que en los últimos 40 años ha hecho las cosas bien en general. Es decir, ha aumentado mucho el bienestar, ha aumentado muchísimo la riqueza del país. Sin embargo, ese aumento de bienestar evidente no se ha reflejado, en cambio, por ejemplo, en que la justicia esté menos congestionada. Por tanto, tener datos, tener buena información estadística permite poner sobre la mesa
también de cara a, por ejemplo, un Ministerio de Justicia, de cara al propio sistema judicial, pone encima de la mesa información que tal vez nos ayuda a guiar las decisiones jurídicas y judiciales a partir del momento en que se puedan analizar los datos. Claro, el propio análisis del sistema judicial no nos debe dejar olvidar que cuando se habla de justicia, si habláramos solo de jueces y de órganos judiciales, estaríamos solamente hablando del 50% de una historia, o el 50% de esa expresión de la naranja, ¿no? La mitad de la naranja. Hay que hablar de la otra mitad también, y la otra mitad de un sistema judicial son los usuarios del sistema. Son los abogados, los ciudadanos, y al fin y al cabo, todo el instrumental que está ahí para canalizar los conflictos hacia el sistema judicial. Por tanto, además de jueces, de funcionarios de la justicia, del presupuesto de la justicia, también hay que hablar y analizar cómo está la demanda, es decir, cómo está la abogacía, cómo canaliza, porque al fin y al cabo lo que observemos en un país como lentitud del sistema judicial no es otra cosa que una mezcla, déjenme que use esa palabra tan general, de lo que el sistema judicial es capaz de ofrecer y lo que el sistema judicial recibe como carga de trabajo por parte de los abogados y los ciudadanos. Bueno, pues esto es importantísimo, tan importante como que les indico que, de nuevo, tener datos nos permite poner sobre la mesa algo tan importante como el conocimiento en términos cuantitativos de cuál es las tasas o cuál es la tasa de litigiosidad o de litigación en un país determinado. Concretamente, con datos de la OCDE, como digo, el proyecto en el que participé en París, podemos observar algo que es pues realmente hasta cierto punto sorprendente, porque yo creo que no había consciencia en España de este problema, o no tanto, y es que España, por ejemplo, les digo, es el tercer o cuarto país más litigioso de todos aquellos analizados por la OCDE, que es una institución global. Bueno, pues fíjense, ni el sistema judicial más eficaz del mundo podía realmente o podría realmente desenvolverse de forma muy eficaz si realmente confronta unas tasas de litigación elevadísimas. Y evidentemente las tasas de litigación de un país, de España, de Perú, de Francia, de cualquier país que piensen, evidentemente hay muchos factores, muchísimos, podríamos hablar de eso en el coloquio. Pero bueno, ahí están las circunstancias, ¿no? Para canalizar, evidentemente, toda esa montaña, digamos, de conflictividad hacia el sistema judicial está la abogacía. Les digo una cosa, España es un país que tiene un nutrido número de abogados, tiene un elevado número de abogados per cápita. Eso sí, también les digo, hay desinformación al respecto, que es también creo que algo bueno que el libro pone encima de la mesa con datos, que es que hay que hacer las cosas con datos bien para desinflamar debates y hasta cierto punto destruir afirmaciones basadas en información falsa. Bueno, pues en el caso de España efectivamente tenemos muchos abogados, pero no es un número tan exagerado como muchas veces se habla en el debate español. En fin, es un debate, en el caso de España, inflamado sin duda, pues España tiene muchos abogados, algo por encima de la media, pero no es ninguna cosa exacerbada. Les digo como elemento histórico que de nuevo también se podría repetir y sería muy interesante realizarlo, por ejemplo, para países como Perú, que curiosamente este mapa representa, por ejemplo, la densidad de abogados per cápita en cada una de las provincias españolas. No tienen por qué en absoluto conocer la historia concreta de las provincias de España, la evolución histórica, pero sí les digo concretamente de modo curioso, que por eso digo que sería interesante realizar este paralelismo con otros países, que, bien, las provincias que aparecen más oscuras en este mapa son provincias, como digo, en las cuales existe un mayor número de abogados per cápita. Como abogados y profesionales del derecho entendemos que en aquellas provincias y ciudades donde haya más actividad económica, más población y por tanto más empresas, más fundaciones, más relaciones entre sujetos, más conflictos, más problemas, más contratos pueden existir y por tanto es posible que en largo plazo haya más abogacía. Esto se refleja bien en el mapa, me refiero por ejemplo a Madrid, que es la provincia que se encuentra precisamente en el centro del mapa, que es la capital del estado, pues es una provincia que está muy coloreada de negro porque tiene muchos abogados. Barcelona, en la esquina superior derecha, también está muy coloreada de forma oscura. Bien, es otra provincia y ciudad muy poblada, con mucha riqueza, donde hay muchos contratos y muchas relaciones. La cuestión que les digo de forma interesante, que como digo, sería interesante comparar con otros países, es que otras provincias que no están tan pobladas en absoluto están pintadas de oscuro a nivel cuantitativo y tenemos la hipótesis siguiente, que todavía hoy
la estructura del debate y la estructura de la abogacía en España responde muchísimo de cómo estaban distribuidas las facultades de derecho y, por tanto, los condicionantes históricos del país a nivel de cómo se estudiaba derecho ya en el siglo XIX. Bueno, pues les digo que como dato curioso es otro de los debates que el libro trae a colación, concretamente hablando del caso de la historia legal de España. Pero bueno, como digo, son debates sin duda discutibles, trasladables e interrelacionables entre países. Bueno, dicho todo esto, como digo, el libro en su primera mitad lo que hace es analizar con mucho detalle, con datos, intentando desinflamar los debates sobre cómo funciona la justicia, cómo está la abogacía, cómo está, por tanto, también la ciudadanía cuando accede al sistema judicial. Pero dicho y retomando la frase del inicio que decía que el sistema judicial es posiblemente en su funcionamiento el instrumento más importante de desarrollo económico de un país, de España, de Perú, de cualquier país, es una afirmación general. Claro, lo normal, por tanto, es que si esta afirmación general es válida, esto se refleje también en consecuencias económicas medibles a un nivel muy concreto. Y la cuestión es que para España, a lo largo de los años, para medir los impactos concretos de la justicia a un nivel de mercados específicos. Y les digo varios ejemplos, o en resumen les digo ya que efectivamente la justicia en su funcionamiento importa de forma relevante y significativa en sentido estadístico para la economía y el bienestar de una economía como España. Evidentemente hay muchos ejemplos también a nivel internacional. Déjenme que les hable del caso español. Miren, de hecho, mi primer trabajo fue sobre el mercado inmobiliario en el caso de España. España es un país que en etapas de su historia ha dependido enormemente del funcionamiento del mercado inmobiliario, es decir, ha tenido muchísima actividad en el sector de la construcción, ha sido, por tanto, un mercado muy importante. Bueno, pues fíjense, llegamos a un punto de conseguir una estimación concreta y encontramos que si se pudiera lograr una reducción en un solo punto de congestión judicial, Madrid, que es una provincia de unos 6,5 millones largos de personas, algo menos de 7 millones de personas. Barcelona, que es una provincia de algo menos de 6 millones de personas, podría ganar 3.100 viviendas en alquiler. ¿Qué es esto? Bueno, pues son oportunidades sin duda para que, por ejemplo, muchos estudiantes pudieran encontrar vivienda a la hora de moverse de una provincia a otra en España sin especial problema. ¿Cómo se logra esto? Pues básicamente con seguridad jurídica. Con la seguridad jurídica que puede que falte a veces en España y que se podría lograr pues impulsando y cuidando bien el sistema judicial. Al fin y al cabo, cuidando a jueces y magistrados, entendiendo bien qué está pasando en la relación del sistema judicial con la abogacía y muchos otros factores. Pero en el caso, la buena justicia, la seguridad jurídica no es algo etéreo. No solo es algo que importa a las partes en conflicto, es que importa a todos, porque se traslada a seguridad jurídica que importa para que el mercado de alquiler sea más seguro y, por tanto, haya más viviendas en alquiler. Otro ejemplo más. Se observa también en el caso de España que si España consiguiera lograr la mejor práctica judicial, en otras palabras, que todas las provincias españolas fueran capaces de replicar el buen funcionamiento de la justicia en la provincia que mejor funciona de España, se podría lograr un tamaño medio de las empresas españolas entre un 0,6 y un 2,8% superior. Es decir, esto es importante. Nadie tiene nada en contra de la pequeña empresa. Lo que sí sabemos desde el punto de vista económico es que las empresas más grandes son aquellas que suelen invertir más, por ejemplo, en investigación y desarrollo. Es uno de los motivos, además, de discusión que nos importa para hablar de la productividad del país. Y España es un país, por ejemplo, que ha crecido mucho económicamente en las últimas décadas, pero ha tenido un problema de productividad. Bueno, pues esto importa y el tamaño medio de las empresas importa para la productividad. Y lo que nos importa aquí hoy es que el sistema judicial, proporcionando seguridad jurídica y funcionando bien, dando fiabilidad a los mercados, da el calor suficiente al mercado para que las empresas crezcan. De ahí, por tanto, que sea importante, y de hecho en España se observaría, si lográramos ese incremento de mejora, esa mejora del sistema judicial, podríamos lograr, como repito, un incremento de alrededor de casi un 3% en el lado máximo en el tamaño de las empresas. Otro ejemplo más. Exactamente el mismo razonamiento nos permite decir que, por tanto,
una mejora de la práctica judicial podría lograr una mejora, un aumento en la tasa de entrada de emprendedores en España de entre un 5 y un 7%. Más emprendimiento, gracias a la seguridad del mercado, más emprendimiento es tener en un mercado más servicios nuevos, más bienes nuevos, más ideas frescas. Es importante, por tanto, para la salud económica del país. Y les digo un último ejemplo, voy terminando. En este lado que ven aquí a la derecha de la pantalla, ven un gráfico de puntos que lo que hace es relacionar la tasa de congestión judicial en cada provincia española con la tasa de inversión observada en las empresas españolas en esa provincia en un conjunto de años, a lo largo de una historia. Les digo algo, el gráfico es muy resumido, les digo lo que hay detrás. Obtuvimos información de la historia de inversión año tras año de 650.000 empresas españolas, de las cuales sabíamos en qué provincia de España estaba. Y como también sabemos cómo ha estado congestionada, cómo ha estado congestionado el sistema judicial en cada provincia española, hemos podido relacionar la historia de inversión de las empresas, de 650.000 empresas, con la historia de congestión judicial que se encontraron en cada provincia española. Creo que es un experimento, por usar una palabra igual que no es muy estadística, pero déjame usar la palabra correcta, que sería, es una estimación, creo, de interés. Y que observamos efectivamente, incluso a un nivel concreto de empresa, en aquellos lugares donde hay más seguridad jurídica, en aquellos lugares donde la justicia funciona de forma más ligera, más rápida, con menos congestión, se invierte más. Es decir, aquellos lugares de España con justicias más congestionadas están perdiendo posibilidades de inversión empresarial. Están perdiendo posibilidades, por tanto, de desarrollo. Voy terminando. Claro, si la justicia es tan importante y, sin duda, los sistemas judiciales, concretamente el español, pero estoy seguro que también podremos hablar del caso de Perú, aunque no lo conozco, y de muchos otros países, si son tan importantes, también, pero también observamos que tienen problemas, ¿no? Por lo menos el caso de España, el sistema judicial español tiene problemas y tiene un amplio margen de mejora. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué soluciones son posibles? Bueno, pues me quedo aquí con una frase de un gran analista económico del derecho, que fue Santos Pastor, por desgracia falleció hace pocos años, de habiendo dejado un gran trabajo realizado en cuanto al análisis económico de la justicia, y nos dejó una frase que yo defiendo hoy día, que es muy cierta, y es: se necesitan más medios para la justicia, pero no de forma indiscriminada. Hay que invertir más en justicia, hay que cuidar bien, por supuesto, a los jueces, a los magistrados, a los juzgados, hay que cuidar el presupuesto de justicia, hay que cuidar al personal de la justicia, pero no de forma indiscriminada. Hay que pensar bien en qué invertimos el dinero, porque el dinero no es infinito. ¿En qué habría que primar la inversión? ¿En qué habría que aumentar el dinero que se invierte en justicia, que no es un gasto, es más bien, como digo, una inversión? Bueno, pues la reflexión española es que hay que invertir más en digitalización, en que los jueces, los magistrados, los juzgados tengan medios digitales con los cuales trabajar bien y además relacionarse bien con los abogados y los ciudadanos. Más digitalización. Hay que invertir bien en estadística judicial. ¿Por qué? Porque la estadística nos permite recopilar los datos que nos permiten evaluar si el sistema funciona bien o mal y cómo se relaciona con la abogacía, por ejemplo, y nos permite también conocer mejor, sin duda, cómo funciona la abogacía en su interrelación con el sistema judicial. Y también, sin duda, sin miedo, en el caso español, tal vez hay problemas de cultura, en ese sentido, cultura jurídica. Hay que tomar con cariño, hay que darle calor a los mecanismos alternativos de resolución de controversias, los ADRs en su terminología en inglés. Hablamos de mediación, arbitraje, conciliación. Todo lo que sea una mediación efectiva, un arbitraje efectivo, conciliaciones efectivas son motivos de alegría, en tanto que posiblemente sean capaces de reducir la carga de trabajo del sistema judicial, y eso es bueno para todos. Ya les digo, les adelanto, por si acaso lo continuamos el debate, ya me comentarán mi caso de Perú, que no sé si será el caso también. En España tenemos un problema de cultura legal, en el cual la ciudadanía y por tanto también posiblemente la abogacía no confía en los mecanismos de mediación, arbitraje y conciliación. De ahí que siempre en España todo termina por canalizarse en el sistema judicial. De ahí posiblemente que en algunas etapas de la historia hayamos tenido esas altísimas tasas de litigación. Les digo también, y con esto ya me queda un minuto,
que el gráfico que ven de puntos aquí a la izquierda representa algo muy sugerente, y es que cuando tenemos buenos datos de la justicia podemos identificar tempranamente los casos más problemáticos que entran al sistema judicial y, por tanto, tener prevista una solución para ellos a nivel de procedimiento. Eso tiene resultados buenos a nivel de duración de los procedimientos. Los países que son capaces de implementar estas técnicas consiguen reducir la duración de los procedimientos. Y última transparencia, y con esto ya dejo la palabra sin duda a Francisco y a Fabio. Sí les digo algo que es un poco lapidario, pero que lo defiendo y creo que es así. Aunque lo hagamos muy bien en justicia, lo hagamos muy bien como abogados, invirtamos bien en donde hay que invertir en justicia y solucionemos los problemas, a pesar de todo, la única solución perdurable, la única solución que en el muy largo plazo va de verdad a sostener una mejora visible del sistema judicial y la justicia de un país, por lo menos en el caso de España, es la mejora de la confianza, que habla, por tanto, de los valores sociales, habla de capital social, y esto, por tanto, al fin y al cabo, pasa por invertir en educación. Y, en fin, creo que tenemos material para debate. Muchísimas gracias por la invitación y continuamos. Bien, muchas gracias, doctor. Interesante los aspectos que ha tocado. Y nos toca ahora la participación del doctor Fabio Núñez del Prado. Adelante, doctor. No se lo escucha. Perdón, estaba con él. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Uriel. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Abogados de Arequipa. Un verdadero gusto compartir este panel con Juan, con Francisco. Y bueno, quiero aprovechar para felicitar a Juan por el libro, que sé que ya tiene algunos meses publicado, pero me parece espectacular el libro. Y además también felicito a Francisco por la iniciativa de traer de alguna manera el debate de este libro al Perú. Me parece que es no solamente un libro entretenido, con datos, lo que considero muy valioso, sino también un libro de consulta, un libro de estante que no solamente es relevante para los españoles, sino también para personas en muchísimos otros países del mundo, porque creo que varios de los problemas que identifica Juan son sintomáticos de varios otros países, como es el caso del Perú, y sobre todo de Latinoamérica en general. Creo que hay un problema de cultura que compartimos. Yo quiero soltar algunas ideas en aras de promover el debate y también contar un poco la experiencia de Perú, cuál es de alguna manera mi lectura de la situación. Quiero empezar señalando que celebro mucho la aproximación que realiza Juan con respecto a la justicia, ¿no? Siempre es correcto que los abogados tendemos a ver la justicia de una perspectiva meramente jurídica, ¿no? Como un sistema de protección de derechos y libertades, sino como una herramienta de desarrollo económico. Eso es algo para lo cual efectivamente hay que mirar desde fuera del derecho, ¿no? Mirar a economistas como efectivamente es el caso de Douglas North o de Michael Reed, Francis Fukuyama, etcétera, que han escrito mucho sobre esto, pero sin duda creo que el principal precursor es Douglas North. Ahí, de alguna manera, yo, en aras de promover el debate, tengo una tingencia. Yo estoy totalmente y comparto las conclusiones de Juan en el sentido de que la justicia es un vehículo, un motor para el desarrollo económico. Creo, en realidad, yo siempre he identificado la correlación, más que la justicia, con el concepto del rule of law, ¿no? Cuando se analizan la historia de los países, o el desarrollo de los países, son los países que tienen un alto índice de rule of law, aquellos países que tienen más posibilidades de desarrollarse económicamente. Y por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que los países que uno de los requisitos indispensables para poder señalar que tienes un rule of law desarrollado es que el sistema de justicia funcione bien. O sea, tú no puedes señalar de que el sistema de justicia funciona bien si los contratos no se respetan, si los derechos de propiedad no son respetados,
¿no? Pero implica muchas cosas más. Entonces yo estoy convencido de que una de las aristas del concepto del rule of law, que es indispensable para lograr el desarrollo económico, es que el sistema de justicia funcione correctamente. Entonces, a mí me gusta mucho la aproximación que realiza Juan. Me parece que darle la atención a la justicia que amerita es fundamental, precisamente para lograr ese desarrollo económico, esa prosperidad que menciona Juan. Ese es el primer punto que quería dejar. El segundo, quería compartir algunos de los problemas que suceden con el Perú. Y acá la verdad que me ha gustado mucho la presentación y el libro porque sin duda compartimos intereses y aficiones. O sea, creo que dos principalmente, que es la interrelación entre el derecho y la economía y también la reforma del sistema de justicia. Y en el Perú, una de las cosas que yo siempre he pensado es que si queremos reformar el sistema de justicia, tenemos que, sin lugar a dudas, dejar detrás las soluciones tradicionales, ¿no? Vamos a incrementar los juzgados, van a haber más jueces. Creo que esas cosas pueden estar bien en algunos casos, pero tenemos que empezar a pensar fuera de la caja. Y creo que para esos efectos la lectura económica es fundamental. Una de las críticas que yo siempre he hecho es que quizás no solamente es importante analizar el concepto de justicia desde una perspectiva como un instrumento de desarrollo económico o la justicia como protección de derechos y libertades, sino tener la justicia como concepto económico. ¿Qué es la justicia? Y yo creo siempre que los abogados o los operadores jurídicos en general siempre han tenido una confusión y han entendido siempre la justicia como un bien público, ¿no? Siempre se entiende a la justicia como una falla de mercado. Y de la realidad es que de la perspectiva económica, yo no soy economista, pero hablo upon knowledge and belief, o sea, de lo que sé de economía, no es necesariamente un bien público. Hay varios tipos de justicia que tienen consumo rival y tienen bajos costos de exclusión. Cuando tú resuelves un conflicto contractual, esa decisión tiene consumo rival y bajos costos de exclusión. No es lo mismo hablar de justicia penal que de justicia contractual. Yo creo que ahí ha habido una confusión y dentro de las varias ideas liberales que tengo, creo que el hecho de otorgarle necesariamente al Estado la necesidad de resolver conflictos comerciales, contractuales, que únicamente interesan a las partes en conflicto fue un error. Entonces creo que hay una confusión, no me quiero detener en las repercusiones de esa confusión económica que existe en el Perú, yo no puedo hablar por España, pero sí por Perú, origina varios problemas. El segundo problema, que quizás es más fácil advertir cuáles son las repercusiones, ese es un principio que creo que le ha hecho muchísimo daño al sistema de justicia peruano y también a los diversos sistemas de justicia en Latinoamérica, que es el principio de gratuidad del sistema de justicia. Se parte de que es un principio consagrado, es un principio sagrado. Yo soy más de la idea de que lo que tiene que existir siempre es un principio de internalización. O sea, cuando alguien viene y dice, ¿por qué el sistema de justicia tiene que ser gratis? ¿Por qué tiene que estar subsidiado? Porque en verdad no es gratis, tienes que pagar unas tasas. Lo que ocurre es que las tasas no tienen ninguna correlación con finalmente el servicio que se consume. Lo que termina ocurriendo es que se generan incentivos perversos, hay sobreliquidación. Eso es lo que termina ocurriendo. Entonces, cuando tienes un sistema en que no existe internalización, las personas tienden a litigar más. Por eso yo soy un gran defensor del arbitraje, porque en el arbitraje existe internalización. Cuando uno le preguntas a alguien por qué la justicia tiene que ser gratuita o tiene que estar subsidiada, te van a decir porque la justicia es muy importante. Yo creo que ese argumento es falaz, creo que hay muchas cosas que son importantes y el hecho de que algo sea importante no significa que tiene que ser subsidiado. Siempre coloco el mismo ejemplo, el pan que comemos todos los días también es muy importante. Eso no significa que el Estado tenga... Yo creo que las razones distributivas por las cuales se le puede asegurar a todos los ciudadanos que tengan justicia, no es simplemente venir y decir que la justicia es importante. La justicia se le debe asegurar a todos los ciudadanos por razones distributivas, en el sentido de que hay personas que no tienen los medios para acceder a la justicia y por supuesto que el Estado debe asegurar que esas personas accedan a la justicia. Pero para conocimiento de Juan, yo siempre uso esta estadística en el Perú, los principales consumidores del Poder Judicial son los bancos. O
sea, los bancos acaparan el Poder Judicial con todo tipo de procesos. A mí me parece que desde el punto de vista económico eso no tiene ningún sentido. O sea, los bancos son las personas que en mejor situación se encuentran para internalizar los costos de su disputa. No tiene sentido que se canalicen recursos de los contribuyentes en ese tipo para resolver conflictos de bancos o entidades con poder ilimitado. Entonces, yo soy más de la idea, yo coincido plenamente con Juan en que estos problemas económicos que yo he identificado en algunos trabajos que he realizado tienen que tener soluciones que van de la mano con los mismos, algunas de las mismas propuestas que realiza Juan. Hay que promover los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Lo que a mí no me gusta es quedarme en el mundo de la teoría. Me gusta ir del plano de la teoría a los hechos. Ok, ¿cómo vamos a promover esos mecanismos de solución de conflictos? Y, por ejemplo, una de las cosas que hicieron en el Perú que fue terrible, fue convertir a la conciliación extrajudicial en obligatoria antes de iniciar un proceso judicial. No me quiero detener en eso, pero creo que eso le ha hecho muchísimo daño al sistema de justicia peruano. Lo que sí creo, por ejemplo, que es uno de los papers que he publicado recientemente, es, por ejemplo, que el arbitraje ha sido un camino de ida para el Perú. O sea, el arbitraje, sin duda, a partir de 1996, ha descongestionado enormemente el Poder Judicial desde que el Perú acogió la ley modelo UNCITRAL. Y lo ha descongestionado enormemente. Entonces yo siempre me pregunto, ¿por qué no expandimos la arbitrabilidad de las controversias? Existe un mito en el Perú de que las controversias arbitrables son aquellas que son contractuales, patrimoniales, libre disposición, pero eso es un mito. Eso es un mito porque en la investigación de derecho comparado que he realizado, existen muchísimos tipos de otros tipos de controversias, como controversias antitrust, ¿no? Esto es de libre competencia, propiedad intelectual, controversias laborales, que algunas son arbitrables en Perú, controversias administrativas, de algún tipo de controversias constitucionales, que son perfectamente arbitrables en otras partes del mundo. Controversias de familia, en Texas y en Australia, un divorcio puede ser perfectamente arbitrado. Entonces, si vamos a apostar por el arbitraje, ¿cuáles son las razones de peso, de orden público, que podrían impedirnos a expandir esa arbitrabilidad a efectos de descongestionar al Poder Judicial? Entonces, yo coincido totalmente con Juan, felicito sus propuestas, me parecen muy interesantes y quería compartir esta idea con él para recibir sus comentarios, a ver cómo, si él creyese que funcionaría esta expansión de la arbitrabilidad, por ejemplo, en España. Y ya para ir terminando, porque creo que ya me estoy pasando de tiempo, también coincido creo que en todo con Juan, a grandes rasgos, pero también estoy convencido de la idea de la litigiosidad. Sin duda, y también coincido con que el problema de la litigiosidad, el principal remedio que se tiene que utilizar a efecto de solucionarlo es la educación. No hay otro camino. Eso creo que es así. Me parece muy interesante analizar cómo funcionan los otros sistemas jurídicos en que no existe la litigiosidad, porque hay muchos papers que sostienen que esta litigiosidad en Latinoamérica existe precisamente debido, y me van a disculpar la palabra, al criollismo latinoamericano, ¿no? Esa cultura del más vivo, ¿no? Y también la mucha existencia de corrupción. Yo creo que eso en Latinoamérica es verdad, pero en España existe en el mismo nivel, no sé si en el mismo nivel, pero también existe litigiosidad. Y yo no veo en España, yo he vivido en España como saben algunos años, y no he notado esa misma cultura que yo llamo criolla que en Latinoamérica. A mí me parece muy interesante, es algo que estaba pensando, y con esto voy acabando, que hay un tema muy interesante, que es el diseño del proceso, que está amarrado nuevamente, y regreso al punto de partida, con la cultura, con el rule of law, con la educación. Porque en Estados Unidos, como ustedes saben, no son conflictivos, no son litigiosos, todo, más bien la cultura es distinta, todo es settlement. Pero el diseño del proceso ayuda mucho a eso, porque tú ves estadísticas en Estados Unidos y vienen y te dicen el 95% de los procesos no llegan a trial. Y uno, cuando no conoce el derecho estadounidense, piensa, bueno, trial es sinónimo del proceso judicial español o peruano. Eso no es así. Trial en Estados Unidos es la última fase del proceso judicial en Estados Unidos. Antes de eso hay motions, hay complaints, hay discovery, muchísimas cosas. Y esa fase del diseño del sistema estadounidense es precisamente lo que ayuda a que haya una cultura de settlement. Entonces yo me empezó a preguntar
si verdaderamente, además de ser una cuestión de cultura, no hay un problema con el diseño del proceso. No tengo respuestas, tengo que investigar más, pero en Estados Unidos yo estoy convencido de que la razón por la cual hay tantos settlements no solamente es cultural, sino también es la fase de discovery. O sea, tú en Estados Unidos puedes hacer fishing expeditions y lograr de que ambas partes, ambos abogados, puedan tener toda la información sobre el caso, saber cuáles son las armas de su contraparte, cuáles son... Y eso, cuando tienes toda la información, tú puedes decidir si vale la pena ir a juicio o no. En cambio, tú inicias el proceso acá y vas a ciegas. Y todo esto va acompañado precisamente nuevo de cultura, porque ¿quiénes son principales agentes en este tipo de situaciones? Los colegios de abogados. O sea, tú solicitas, por ejemplo, la producción documental, ¿no? El discovery a tu contraparte en un juicio en Estados Unidos, y te ordenan a ti la producción de documento y tú no lo produces, y al día siguiente, o bueno, quizás después de 3 meses, o sea, pierdes tu licencia de todas maneras, ¿no? Y estoy seguro que si tú haces el mecanismo de discovery en Perú, no sé si en España, no puedo hablar por España, pero no funcionaría de ninguna manera por el criollismo, por la falta de enforceability, por la poca importancia que tienen los colegios de abogados. Solamente es el concepto de rule of law, que lo es en países como Estados Unidos, como Inglaterra, que permiten que realmente el sistema jurídico funcione, ¿no? Entonces sí yo coincido plenamente que el problema de litigiosidad es plenamente cultural, que la principal herramienta es la educación, pero quizás también hay un tema de cómo debe ser diseñado un sistema legal. Termino solamente con 2 palabras. La verdad que a mí una de las cosas que más me gusta de España, que siempre hace poco estaba hablando con el decano de mi universidad, que decimos incentivar, es una gran ventaja que tiene España, que me gustaría a mí traer a Perú, que es la doble titulación. O sea, este tipo que he lidiado con muchísimos abogados y los mejores abogados con los que he lidiado son españoles porque hicieron la titulación en Derecho y Economía. O sea, creo que son 2 herramientas que van de la mano, que te ayudan a ser la mejor versión de abogado desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional. Y eso creo que el principal reflejo es la obra de Juan, ¿no? O sea, que nos trae un libro que no solamente está en el mundo de las ideas, sino nos trae un mundo con datos, que es fundamental para que las ideas estén bien fundamentadas, para desarmar mitos, para desmitificar mitos. Con eso termino. Nuevamente felicito a Juan, agradezco a Francisco por esta iniciativa y también al Colegio de Abogados de Arequipa. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. ¿Hay algún comentario al respecto? ¿O pasamos a Francisco? Bueno, si tengo la oportunidad, me gustaría agradecer a Fabio, sin duda, sus palabras, antes, por supuesto, de que intervenga Francisco. Creo que confirmamos, sin duda seguiremos hablando ahora con Francisco, pero sin duda confirmamos la gran compatibilidad de argumentos y de problemática entre Perú y España. Eso es evidentemente lo que sospechaba, lo que he podido saber porque sí les indico que tengo familia en Perú también, pero evidentemente yo no he ejercido nunca en Perú, con lo cual no tengo ese conocimiento práctico. Pero sin duda la compatibilidad. Me parece interesantísima la discusión que ha puesto sobre la mesa Fabio sobre la contraposición de la justicia civil y comercial respecto a la penal. Me ha parecido interesante a nivel todo lo que yo he comentado a nivel de externalidades. Les indico algo que ha comentado Fabio a respecto de Perú, que comenta: los bancos en Perú copan la litigación del sistema judicial. Pues fíjense que en el gráfico que les comentaba yo en España, que pintaba en rojo y decía España llegó a ser en un momento determinado como el 3er o 4º país más litigioso de toda la OCDE, pues en ese momento de medición del gráfico, muy posiblemente la tensión que llevaba España a ser un país muy litigioso era en parte tensión originada por conflictividad relacionada con banca y sistema financiero. Lo digo para que vean otra conexión más de la cual podemos hablar. Me interesaría muchísimo, luego lo hablaremos, me interesaría muchísimo que Fabio me enviara sus trabajos a respecto de cómo no ha funcionado la conciliación obligatoria en Perú, que ha sido una mala idea, comentaba Fabio. Eso es de mucho interés para el caso español, porque en España se está básicamente hablando de la llamada Ley de Eficiencia Procesal, en la cual se va a impulsar de forma obligatoria hasta cierto punto muchos mecanismos ADR, muchos mecanismos de conciliación, arbitraje, mediación. La cuestión es que los casos de error o los casos de no buena idea que ya se han experimentado en otros países, sería muy interesante hacerlos conocer en España.
tanto los aciertos como aquellas ideas que no han funcionado, ¿no? Fabio comentaba que es buena idea impulsar el arbitraje, pero que tal vez la conciliación obligatoria no había sido tal vez una buena idea. Sería muy interesante aprender de ello. Entonces, le pediré luego que si me puede enviar información, sería un gusto leerlo. Y, en fin, y, bueno, no quito más tiempo, que va de camino Francisco y estamos deseando escucharlo. Perfecto. Entonces, le damos la palabra a Francisco con los comentarios y las apreciaciones de la presentación del libro. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches para Juan. Ante todo, muchas gracias al Colegio de Abogados, muchas gracias a Juan por estar con nosotros. No lo conozco personalmente, pero debo confesar que apenas vi su libro, le pedí a un gran amigo mío que estaba en ese momento en España, a Rafael Prado, que me lo traiga. Y bueno, lo incomodé y lo fastidié hasta que compró el libro y me lo trajo. Y lo leí en una semana. ¿Por qué? Porque realmente, como ya adelantó Fabio, al menos estamos muy metidos mucho en lo que viene a ser un poco buscar ideas disruptivas, buscar ideas que piensen fuera de la caja, buscar ideas que nos permitan ver el sistema de justicia de una manera distinta a lo que tradicionalmente se hace. Y eso es precisamente lo que nos brinda este libro. O sea, el libro de Juan nos brinda datos y jurimetría que lo que hace precisamente es darnos una mirada al sistema de justicia totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. Y yo creo que precisamente si queremos reformar el sistema de justicia tenemos que ver datos, tenemos que ver estadísticas, tenemos que saber cómo realmente funciona. El libro termina con una de las frases que dice que hay que saber invertir. No es que se necesite más dinero, sino que hay que saber cómo invertir. Y eso me hace recordar mucho al filósofo francés Voltaire, que decía que lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Y qué significa esto? Que algunas veces por querer nosotros buscar las alternativas perfectas o las cosas, digamos, las ideas, las reformas totales del sistema de justicia, nos olvidamos hacer tal vez aquellos cambios que generen que el sistema actual de justicia sea un poco menos injusto. Entonces, en lugar de estar buscando nosotros, por ejemplo, intentar buscar más presupuesto, que evidentemente sería lo ideal para el sistema de justicia, o buscar mayores temas, tenemos que saber cómo invertir el dinero que tenemos o cómo poder enfocarlo precisamente para poder lograr una mejor justicia. Y esto precisamente son a partir de datos, a partir de analizar cómo evoluciona el sistema de justicia, creo que podemos conseguir un mayor avance de lo que se realiza con las reformas tradicionales, ¿no? Que evidentemente podemos hablar sobre la ley de enjuiciamiento civil, podemos hablar sobre el Código Procesal Civil peruano, podemos hablar sobre si una norma o tal vez si un sistema adversarial o un sistema publicista o un sistema del common law o civil law es mejor o más idóneo, pero finalmente los datos también tienen mucho que contarnos. Y este es un tema realmente importante y sobre todo un día como hoy, que es el Día de los Jueces. Bueno, el Colegio de Abogados de Arequipa es un colegio sucesor de la Academia Lauretana, tiene bastante tradición y bueno, por ejemplo, yo estoy colegiado en el Colegio de Abogados de Arequipa y tengo también bastantes nexos con el Colegio de Abogados de Arequipa. O sea, mi papá ha sido juez por Arequipa y bueno, siempre tengo bastante respeto y bastante admiración por todo lo que se realiza en Arequipa y muchas gracias precisamente por darnos este espacio para poder conversar un poco adicional. Y aprovechando precisamente el Día del Juez, es importante saber, digamos, cuál es la importancia del juez también en economía. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, que nos enseñaron aquí en la universidad, y Fabio no me dejará mentir, con el doctor Alfredo Bullard, era qué pasaba en aquellos casos en los cuales había un caso en el cual se estaba por desalojar a una anciana de 90 años de edad. El juez del caso tenía dos opciones. Podía, tal vez con una ambigüedad procesal, declarar la nulidad de todo el proceso y permitir que la señora se quede a vivir 5 años más en el departamento, por ejemplo. Declaraba la nulidad de todo lo actuado y permitía que la señora se quede viviendo en el inmueble. O podía precisamente solicitar la ejecución del inmueble. Evidentemente, cuando uno recién empieza en la universidad, la respuesta que quiere dar, por la intuición que le da primeramente, es decir, bueno, que intente ayudar a la señora de 90 años para que se quede más tiempo en el inmueble. Sin embargo, este tipo de decisiones finalmente va a tener una repercusión en el mercado y una repercusión en los alquileres hacia las personas mayores. ¿Por qué? Porque el mensaje que está dando el juez en este caso
va a ser de que si es una persona, digamos, vulnerable, no va a ser posible sacarlo, por ejemplo, de un inmueble determinado. Que los contratos de alquiler no van a ser respetados y por lo tanto se va a poder quedar más tiempo en el inmueble. Finalmente, ¿cómo va a tomar el mercado este ejemplo que estoy dando? Lo que va a hacer es que no le van a querer alquilar a las personas mayores de edad. Precisamente una decisión judicial lo que va a generar va a ser que se intente excluir del mercado de alquileres a las personas mayores. Entonces, las decisiones que toman los jueces repercuten mucho más allá del caso concreto. Y yo realmente creo que cuando, por ejemplo, en el Perú nosotros ponemos en el proceso civil que la finalidad del proceso civil no solo es resolver un conflicto de intereses, sino también brindar la paz social finalmente es brindar, digamos, seguridad jurídica, resolver casos concretos para dar un mensaje directo al mercado que genere predictibilidad y seguridad jurídica. Entonces, tal vez esta visión, digamos, por así decirlo, tradicional del proceso civil es compatible con el tema de la economía, es compatible con una visión un poco más vista desde un punto de vista de macroeconomía también, por así decirlo. Entonces, creo que debemos empezar a analizar estos puntos. Naturalmente yo me dedico más al derecho procesal y tal vez por eso mi exposición tiene un poco más, digamos, de análisis jurídico que el análisis que realiza Fabio o que realiza Juan, pero también siempre he estado muy, muy interesado por estos temas y, por ejemplo, hay un tema que precisamente se habla bastante y habla también Juan y vuelvo a recalcar el tema de invertir mejor, porque hay un tema que se habla mucho actualmente que viene a ser la justicia distributiva y la justicia proporcional. No solo hay que brindar justicia tomando en cuenta precisamente los hechos del caso o tomando en cuenta también las normas procesales, sino también tiene que darse la justicia dándole a cada caso los recursos específicos para que se resuelvan. Y esto es muy importante, sobre todo en sistemas judiciales como el Perú, no sé qué tanto también en España, porque la gestión del despacho, y es algo que también habla mucho Juan, podemos mejorarla, tal vez sin tener una necesidad de invertir más, sino mejorar la gestión de un despacho para generar que así la justicia, que cada caso en concreto tenga aquellos recursos necesarios y equilibrados con los demás casos también que hay. Esto es, digamos, un tema de justicia distributiva que, por ejemplo, en Inglaterra lo ve mucho Richard Susskind, quien inclusive habla, por ejemplo, sobre los tribunales online y la resolución de los conflictos a través de esos tipos de tribunales. Entonces, tal vez, por ejemplo, y ahora que lo vemos mucho con el tema de la oralidad en el Perú, ¿no? La idea de la oralidad es el tema de la inmediación. La idea de generar audiencias es precisamente que el juez tenga más contacto con las partes, pero tal vez, si lo vemos desde un punto de vista de la justicia distributiva, en los cuales el tiempo del juez es limitado, los casos que mira un juez o el tiempo que puede brindarle a un caso es limitado, podemos hablar sobre una justicia distributiva, un caso vendría a ser justo si es que se le brinda a un caso 3 audiencias, mientras que a otro caso se le brinda 1, mientras que a un caso se le da 3 audiencias, pero se agenda en un calendario procesal durante un periodo de 7 o 8 meses y luego se agenda a la siguiente audiencia y así sucesivamente. Por más de que en estos casos querramos nosotros dar una reforma del proceso civil, lo que estamos haciendo es precisamente, en lugar de dar mayor eficiencia al sistema de justicia, estamos generando disrupciones que generan una ineficacia en el caso concreto. Entonces, el tema de la justicia proporcional y el tema también del despacho, digamos, y la gestión de los jueces de cada caso es un tema muy importante que tenemos que ver y bueno, también lo habla Juan en su libro y me parece muy interesante porque estos aspectos de saber cómo distribuir los temas tienen bastante singularidades y consecuencias en la práctica. Con lo que dice Fabio, finalmente, de precisamente los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, yo coincido totalmente con Fabio, coincido también totalmente con Juan, pero hay un punto importante que tal vez, y también lo menciona Juan en su libro, viene a ser que el sistema de justicia brinda predictibilidad y brinda seguridad jurídica y brinda también publicidad de los casos. Cosas que, por ejemplo, estas externalidades no las brinda el arbitraje. Entonces,
al final de cuentas, para que nosotros, o un sistema de mecanismos de alternativa de resolución de conflictos, como viene a ser la mediación, la conciliación o inclusive el arbitraje, funcione, o sea, de una determinada manera, nosotros necesitamos saber o tener un sistema de justicia que sea predecible. ¿Por qué? Porque si tenemos el sistema que es predecible, vamos a poder nosotros anticipar las probabilidades que tenemos de ganar o perder un caso. Y en base a estas probabilidades, vamos a poder tener nosotros un punto de partida para poder negociar con la otra contraparte, y eso va a generar que los mecanismos alternativos de resolución de conflicto puedan ser eficientes. Entonces, al menos desde mi punto de vista, finalmente la eficiencia de que la gente quiera irse a un mecanismo alternativo de resolución de conflictos pasa por tener un sistema público eficiente. ¿Por qué? Porque un sistema eficiente brinda predictibilidad. Y si brinda predictibilidad, las partes van a querer solucionar sus conflictos en la mesa, como dice Fabio, a través, digamos, de negociaciones y ya no ir hasta la instancia judicial. Entonces, finalmente eso es algo que el sistema de justicia público tiene que hacer. El arbitraje no puede hacerlo. ¿Y por qué no lo hace? Porque precisamente no brinda esta externalidad, porque tampoco tiene que hacerla, de brindar de cómo se interpretan las normas, porque precisamente el arbitraje es privado. Y acá hay un punto, por ejemplo, que quiero abordar, y viene a ser lo que en Perú se denomina como el falso optimismo. Y es básicamente lo que hablaba Fabio de esta cultura tal vez latinoamericana de irse siempre al litigio, ¿no? El falso optimismo es cuando las personas no tienen una real idea de cuántas probabilidades hay de ganar un caso o perder un caso en el sistema judicial, o simplemente tal vez consideran de que estas probabilidades establecidas en un momento en el tiempo puedan cambiar simplemente con distintos jueces o porque va a haber distintas reformas. Entonces, en el Perú la litigiosidad es bien alta precisamente porque hay un falso optimismo de los resultados que se pueden conseguir a través del Poder Judicial. Entonces, si nosotros consideramos de que existen criterios A, B, C, D para la aplicación de una misma norma y que prácticamente vamos a tirar los dados para ver a dónde va a resolver el juzgado, evidentemente vamos a preferir 1000 veces un juicio a que un acuerdo, o a querer, digamos, solucionar el tema de manera personal con la otra parte. Entonces, este es digamos, un asunto que el sistema de justicia tiene que solucionar, la predictibilidad. Y tal vez la Corte Suprema, que aquí viene a ser el órgano vértice del sistema de justicia, que viene a ser lo que se llama la función monofiláctica del recurso de casación, ¿no? Que viene a ser la interpretación del derecho y la uniformización de la jurisprudencia. Son temas que, más allá de un caso concreto, repercuten en el sistema y la predictibilidad. Y finalmente la predictibilidad repercute en cómo funciona absolutamente todo inclusive el mercado, más allá de un caso en concreto. Ahora, con relación al tema del arbitraje, ya volviendo un poco con el tema de Fabio, es un tema que realmente siempre hablamos y discutimos un poco. Efectivamente, los bancos son los que más porcentaje tienen, por ejemplo, pero el segundo porcentaje de casos judiciales de mayor litigiosidad después de los temas de ejecución bancaria son los temas de familia en el Perú. Y efectivamente, y si bien es cierto, los bancos, por ejemplo, pueden interiorizar los costos y ellos podrían irse a un sistema de un arbitraje que sea mucho más eficiente que el Poder Judicial, existen temas como los temas de familia en los cuales, por el contrario, las partes no pueden interiorizar los costos del proceso judicial. Y para estos casos, por ejemplo, los temas de familia en los cuales los privados no pueden interiorizar los costos de litigación, debe estar lo que viene a ser el servicio público de la administración de justicia, para brindar precisamente tutela en aquellos casos en los cuales los privados no puedan solucionarlo por digamos, de su manera, por sus propios medios. Entonces, volviendo nuevamente a este tema de hablar no solo de justicia, digamos, aplicando la norma en el caso concreto, sino aplicando los recursos de manera proporcional a cada caso en concreto, yo creo, por ejemplo, que debemos de brindar mayor énfasis en los casos de familia y los casos de bancos y los casos que sean privados, en los cuales existan mayores posibilidades de que las personas o las partes interioricen sus costos, llevarlos tal vez al arbitraje. Y si queremos finalmente nosotros
mejorar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, eso pasa por mejorar la predictibilidad de nuestro sistema de justicia y eliminar precisamente esos falsos optimismos que todavía hay. Ya para terminar y ya para recalcar nuevamente el tema de la importancia de los jueces, yo creo que los jueces realmente el trabajo que hacen es un trabajo admirable, en verdad. Estar en una oficina en las cuales tal vez no tengan las mejores condiciones que podría darse, pero brindando o resolviendo conflictos particulares, intentando resolver inclusive con la carga procesal que tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, la carga de congestión en Perú, Juan, es casi del 2%. ¿Qué es la carga de congestión? Básicamente el porcentaje de ingresos que hay menos el porcentaje de los que se resuelven al año. Entonces, prácticamente por cada caso que se resuelve al año, es que entran 2 más, o hasta un poco más inclusive. Entonces, la congestión judicial en el Perú es bastante alta y el trabajo que realizan los jueces es bastante admirable. Y mi mensaje para ya terminar, digamos, esta pequeña charla es que realmente los jueces, cuando resuelven los casos, no solo están brindando justicia a un caso concreto, sino también que sus decisiones afectan e influyen en el mercado y afectan en los siguientes casos que hay. Bueno, eso es todo. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Muchas gracias a Juan por haberme permitido por participar en este evento. La verdad que yo simplemente lo contacté con la esperanza de tal vez de una persona de querer conocer a alguien del cual ha leído una obra y Juan con todo el cariño y el respeto me contestó y se concretó este mensaje. Muchas gracias al Colegio de Abogados y muchas gracias a Fabio, que siempre es un placer intercambiar ideas con él y siempre tiene ideas bastante interesantes, en verdad. Muchas gracias. Bien. Bien, gracias más bien, Francisco, por tu participación. Y ahora, ¿hay algún comentario o podemos pasar de repente preguntándose algunas preguntas del público que nos podrían ayudar, Michelle? Yo puedo robar 2 minutos para responder. 1 minuto en realidad. ¿Estaría bien? Ok, vamos. Perfecto, gracias. Solo quiero responder a las consultas, porque creo que además al público le gusta mucho cuando hay debate, porque coincidimos en muchísimas cosas, pero como es natural, siempre hay algún espacio para discrepancia, ¿no? Con respecto, esto no es discrepancia, es informativo a la consulta que realizó Juan con respecto a la conciliación extrajudicial. Yo creo que ahí yo estoy seguro que haya papers, ¿no? En realidad, de que no haya funcionado. Mi experiencia es más empírica, pues lo veo todos los días. Entonces, y creo que es la experiencia común, es el sentir de la población peruana, de que actualmente funciona como una barrera de acceso a la justicia. El hecho de que sea impuesta no es bien recibido, le ha quitado legitimidad a la conciliación como instrumento, lo cual yo creo fehacientemente la conciliación a mediación, pero el hecho de que sea obligatoria, de hecho, al menos en el Perú no ha funcionado. No sé cómo será la experiencia en otros países. Yo, en realidad, creo que hay que promover los mecanismos alternativos, pero maximizando la libertad. O sea, yo he estado en varias conciliaciones y el chip que tiene el conciliador al momento de conciliar no es bueno, porque le pagan, no porque quieren que los ayuden, quiere que las partes quieren que el conciliador los ayude a resolver su conflicto, sino porque básicamente es un reto ahí muy, muy serio con el hecho de que sea obligatorio. Cuando yo he participado en mediaciones internacionales, cuando le pagan al mediador, es verdaderamente espectacular la labor que hace. O sea, la verdad que yo soy fiel creyente en la figura, pero no me gusta mucho la figura de que los mecanismos alternativos son impuestos. Por eso creo que hay que promoverlos, pero con la libertad. A mí lo que me gusta es expandir el arbitraje, la arbitrabilidad del arbitraje, es que le das a la persona la posibilidad de elegir. No vienes y le dices, esto es obligatorio, sino que ellas pueden venir y decir, tengo un conflicto de familia, ¿a dónde prefiero ir? ¿Al Poder Judicial o al arbitraje? Y con respecto a la consulta que tenía Francisco, los conflictos de familia sí, usualmente no pueden ir al arbitraje y por eso, por supuesto, tiene que estar el Poder Judicial. Pero existen muchísimos conflictos familiares, ¿no? Que sí las personas tienen los medios económicos para ir al arbitraje. Y yo no entiendo, y sé de muchísimos casos de personas que están enfrentando problemas
de familia que vienen y me dicen, me encantaría poder resolver persona en la cual yo y la persona a la que me quiero separar confiamos, ¿no? Que es especialista en temas de familia, que es psicólogo, lo que sea. No pueden, porque el Estado viene y les dice que eso no es posible. Yo creo que hay que otorgar esa libertad, que las partes tengan la libertad para decir cómo quieren resolver su conflicto. Eso me parece súper relevante. Y un dato, simplemente para dato nada más y con esto termino, para Juan, que la descongestión del Poder Judicial ha pasado por una experiencia muy interesante, que no es muy conocida necesariamente afuera, pero uno de los grandes fenómenos que ha descongestionado el Poder Judicial ha sido una ley, no me acuerdo el número, este artículo 45, que determinó en las contrataciones y adquisiciones estatales el arbitraje es obligatorio. Eso ha determinado una descongestión absoluta, porque son miles de casos. O sea, imagínate la cantidad de entidades, contratistas privados que contratan con el Estado en el Perú, que es un país donde a nivel de infraestructura no se ha hecho nada, no hay metro, no hay nada. O sea, se celebran contratos de relevancia económica todos los días. Esos contratos tienen que resolverse obligatoriamente en arbitraje. Yo sé que he defendido que estoy en contra de lo obligatorio. Creo que acá, en este caso concreto, que para ser honesto, al inicio no simpatizaba mucho con esta medida, pero creo que hay otras razones, ¿no? Como creo que es bueno de que finalmente quien resuelva conflictos del Estado no sea el mismo del Estado. Por más de que exista separación de poderes, me parece una medida interesante de que quien resuelva los conflictos del Estado sea una entidad autónoma, totalmente separada del Estado. Y en fin, pero al final esta medida creo que ha terminado siendo muy exitosa, creo que ha descongestionado el Poder Judicial y creo que es una prueba fehaciente de que este concepto de promover los ADR a través de, a nivel de arbitraje, expandir la arbitrabilidad es una buena idea. Pero bueno, nada, esos son los comentarios que quería dejar. Así que, bueno, solamente uno, totalmente de acuerdo, Francisco, que me quedé con esto en el tintero, Francisco, con el hecho de que el Poder Judicial es fundamental para brindar flexibilidad, fundamental. Y también les recomiendo un paper de Owen Fries, que es muy interesante porque se llama Against Settlement. Owen, que es uno de los profesores más prestigiosos de Yale, está en contra de la negociación. Es realmente interesante. Es un paper de una repercusión enorme. Además tiene 8 páginas, creo, pero lo citan en todas partes. Y él dice además que el Poder Judicial es fundamental de que haya una sentencia, porque no solamente es un mecanismo de transferencia de valores a la sociedad. Mediante la resolución de conflictos hay una transferencia de cuáles son los valores que deben dominar en la sociedad. A mí me parece muy interesante, pero solo para un mito que yo creo que el arbitraje sí puede crear precedentes. Y lo veo en mi práctica del arbitraje internacional todos los días. O tú miras qué citan las partes en arbitrajes internacionales, citan más laudos que sentencias judiciales. O sea, no es verdad que el arbitraje no crea precedentes. Lo que pasa es que lo hace de forma distinta, desordenada, pero no porque el arbitraje, yo estoy en contra, como sabe Francisco, en contra de la confidencialidad del arbitraje. No creo que debe ser confidencial. Creo que precisamente debiesen publicarse los laudos, al menos la parte jurídica, ¿no? Los extractos para crear esa predictibilidad. Pero a pesar de que sea confidencial, igual sí existen precedentes a nivel judicial. Yo creo que se va desarrollando, se identifican en bases de datos, Kluber por aquí, por allá, Cloud, y al final están ahí y sí crean predictibilidad a nivel mercantil. Eso es el último comentario que quería dejar. Muchísimas gracias. Esos eran mis comentarios. Bien, entonces pasaremos una ronda de preguntas. Si existe en el público, nos podrían comunicar, Michelle, si hay alguna pregunta. Si queda medio minuto para mí, también intervengo en el debate. Ok, pero yo antes quería permitirme, como parte de repente del público, hacerle una pregunta. Por supuesto. Por lo que han estado conversando todos y sobre la presentación del libro. ¿A qué podríamos atribuir estas deficiencias en la administración pública, en la administración de justicia, por lo que hemos podido escuchar? ¿Al proceso judicial? Porque, si lo dijo Fabio, podría ser ese, a lo que los mecanismos de solución de conflictos no de momento al elemento principal de repente de la administración de justicia, que son los jueces, porque debo comentar acá
que no sé cómo será la situación en España, ¿no? Pero acá gran parte de los jueces tienen una situación de provisionalidad. Entonces, si en algún momento nos preguntamos sobre la predictibilidad, también tendríamos que preguntarnos por la provisionalidad de los jueces, ¿no? Bueno, les dejo esa pregunta para usted como autor del libro y para el panel que está presente. Sí, bueno, poco el caso. En todo este argumento, y creo que es común a nuestro debate, es que toda la problemática que observemos en el sistema judicial, y entiendo que tanto de Perú como de cualquier país, inclusive España, es que los problemas son multifactoriales. No solo situación concreta de sistema judicial en sí mismo, como son los jueces, los magistrados, sus presupuestos, sus medios, la teoría judicial del mundo, en el sentido de con un número máximo de jueces que no tuvieran situaciones de provisionalidad, que tuvieran buenos salarios, buenas situaciones, buenos medios. Incluso el mejor sistema judicial del mundo se vería colapsado y sería observado por la ciudadanía del país como un sistema que no funciona bien si la carga de trabajo es tremendamente elevada. Entonces, ¿en qué sentido digo esto? Pues bueno, pues efectivamente hay que invertir más en justicia, pero también analizar qué otras problemáticas tenemos. De ahí que, de hecho, de forma persistente en este debate, tanto con Fabio como con Francisco, estemos hablando de forma, creo que muy constante, de hasta qué punto son válidas, funcionan bien, son capaces de traer carga de trabajo, los mecanismos de Fabio respecto de sobre si los ADRs tienen o no suficientemente publicidad, lo cual esto es sin duda un debate de interés. En el libro yo ponía de manifiesto posiblemente un potencial problema de falta de publicidad, pero es muy interesante escuchar efectivamente lo que comenta Fabio respecto de que posiblemente los laudos citan otros laudos, ¿no? La cuestión es hasta qué punto la abogacía de un país y los ciudadanos de un país aprenden de forma genérica de los laudos de la misma manera que aprenden de la discusión jurisprudencial, ¿no? Este es otro tema. Déjeme también que haga un pequeño resumen en 10 segundos, que he escuchado con mucha atención las muy amables palabras de Francisco. Y Francisco pone sobre la mesa, de hecho, un tema que decía, en Perú se encuentra en una situación en que más o menos, si he entendido bien, el sistema judicial se enfrenta a más o menos a 2 conflictos o más por cada conflicto que sí es capaz de resolver. No sé si Francisco es la afirmación que ha realizado. Bueno, pues es exactamente el mismo nivel de problema en España. O sea, que si se fijan, hay un montón de puentes y de problemas comunes que, por tanto, es posible que tengan exactamente las mismas discusiones, ¿no? Y paso la palabra a Francisco y a Fabio. ¿Quieres responder, Francisco? No te había visto, perdón. No, yo la verdad es que creo que respecto a la pregunta, creo que regresamos a la raíz. Yo lo he pensado mucho, creo que compartimos Fratando Francisco, Juan y yo, la necesidad o el gusto por filosofar con respecto a la reforma del sistema de justicia, o incluso el sistema legal en general, ¿no? Y siempre llegas a lo mismo en realidad. O sea, coincido totalmente. El problema del sistema de justicia en el Perú, por supuesto, la provisionalidad es un problema, es un gran problema. Pero creo que, a pesar de ser un gran problema, problemas como ese deben haber, sin exagerar, 200, por poner un número. O sea, son decenas de problemas que encuentras. Pero el gran problema es, para mí, es la ausencia de rule of law. Y uso rule of law porque es y no lo, creo que, para mí no existe una traducción al español. Algunos dicen que es imperio de la ley, Estado de Derecho.
Rule of Law es un concepto que tiene un componente psicológico desde mi punto de vista, en el cual tú sientes como ciudadano que el derecho funciona. O sea, creo que la traducción más exacta es efectividad del ordenamiento jurídico. Yo creo que eso es lo que falta en Latinoamérica, en menor medida quizás en España, pero las veces que yo he estado en Estados Unidos y he ido a juicios, verdaderamente tú sentías cómo el derecho funcionaba, cómo el juez cumplía un rol, que no digo que no lo cumpla, creo que hay extraordinarios jueces en el Perú, pero la forma de percibir el derecho era distinta. Entonces, ¿cómo construye el Rule of Law, que creo que es indispensable para reformar el sistema de justicia? No hay otra solución que educación. O sea, podemos formular hipótesis. Creo que al final la más efectiva, la única, es la educación. Tenemos que apostar en educación. Entonces creo que la última conclusión que Juan comparte en su libro creo que es la misma a la que puedo llegar, digo, la comparto plenamente. Eso es lo único que podría aportar. No sé, Francisco, si quieres agregar algo más. Sí, bueno, ya solo para terminar y responder la pregunta, el tema de la independencia es un tema, digamos, de la provisionalidad de los jueces, es un tema que está muy ligado al tema de la independencia judicial. Y el tema de la independencia judicial es un tema o sea, que todo el mundo, creo que hay unanimidad, que es un pilar de la justicia, ¿no? Desde que está Chiovenda, ha hablado de él, Montero Aroca ha hablado de él, en arbitraje se habla también en cada rato de la independencia de los árbitros. Es el pilar de la justicia. Entonces, es un tema en el cual la provisionalidad es, digamos, los jueces siempre va a ser un síntoma de que algo tal vez no está yendo bien. O sea, es un problema que realmente tenemos que tenemos que un poco tenemos que luchar en el Perú. Y, por ejemplo, le comento a Juan, en el Perú, por ejemplo, la mayor parte de vocales supremos de la Corte Suprema son provisionales. Entonces, la excepción se ha vuelto la regla. Y este tema es realmente, yo que litigo más que todo temas judiciales, es preocupante, porque realmente los jueces, por la labor que hacen y realmente por el esfuerzo que hacen, el tema de estar ahí y tener la independencia a través de estar nombrados es un tema realmente importante. Entonces, realmente mis respetos y mis saludos para los jueces de Perú y para los jueces de España, para todos los jueces de distintos lugares que nos ven, y realmente mi admiración por el trabajo que realizan. Yo la verdad, no creo que, no me siento capaz tal vez de estar en ese tipo de trabajo, pero realmente lo admiro. Y lo he visto desde que tengo uso de la razón con mi padre, y lo veo día a día a través de los juzgados y de los casos que lo miran, ¿no? Muchas gracias. Bien, falta, creo, una pregunta con la que ya terminamos, que es muy importante. ¿Dónde podemos adquirir el libro? Supongo que esa pregunta va dirigida a mí. Por supuesto. Vamos a ver, el libro, claro, el libro físicamente está en venta en las librerías de España, pero está en venta en múltiples plataformas online, es decir, desde Amazon hasta La Casa del Libro, que es una cadena española, pero sin duda creo que tiene, digamos, contacto y relación con muchos de los latinoamericanos, porque es de origen una editorial. En fin, está en múltiples plataformas, inclusive en la propia editorial. Entonces, dado que evidentemente físicamente estamos separados, por desgracia, por bastantes kilómetros de distancia y bastantes horas de vuelo, entiendo que la manera más sencilla de adquirir el libro es sin duda a través de las plataformas online, ya sean las típicas distribuidoras tipo Amazon, cualquier tipo de alternativa como distribuidoras grandes a nivel de libros, y si no, sin duda, en la propia página web de la editorial, que es Tecnos, que forma parte del grupo Anaya, pero bueno, es de la editorial Tecnos, también lo vende la propia editorial en su propia página web online. Es decir, hay múltiples maneras de adquirir el libro de forma online y encargarlo de forma online. Lo único que puedo decirles como alternativa, por supuesto, es que si tienen problemas para encontrarlos o para acceder al libro también de forma de compra online, para el caso de Perú, sin duda le podemos trasladar la pregunta a la editorial. El libro también les indico que tiene dos ediciones, la edición en papel, la edición física, que de hecho veo que efectivamente es la que ha adquirido Francisco, pero también está la edición online, es decir, la edición que se puede comprar como libro electrónico. En fin, entonces, solo les puedo decir que si
A pesar de todo, hay problemas de acceso, que no puedan encontrar la manera de comprarlo físicamente, es decir, llevarlo hasta Perú, o acceder a través de la plataforma, a través de una edición electrónica, pues que me lo digan o de alguna manera lo traslademos a la editorial para que lo solucione. Muchas gracias. Ok. Bien, creo que con esto finalizamos. Quiero agradecer la participación hoy día de Juan Mora Sanguinetti, quien es abogado, también es economista y que nos ha dado pues los datos del libro que contiene información muy importante a quienes estamos siempre preocupados por la administración de justicia, pero tenemos una visión muy diferente de la que tenemos muchas veces los abogados, que viene pues con información económica, ¿no? Y cómo impacta sobre todo en el bienestar de cada nación. Así es que están todos, han escuchado dónde los pueden conseguir. Esperamos también nosotros poderlas conseguir y poderla promover. Y también el agradecimiento a nuestros colegas, a Fabio Núñez del Prado, a Francisco Segarra, quienes han tenido a bien pues, la presentación de este libro, sobre todo por el tema que contiene. Agradecemos también finalmente a todos quienes han participado y esperamos volver a encontrarnos en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Uriel, Francisco, Fabio. He disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias, Juan. Gracias, Uriel. Gracias, Francisco. Gracias al público asistente. Un abrazo. Gracias a todos. por todo. Hasta Estamos luego. viendo. Muchas gracias. Adiós.